para dar el repaso de la última clase que tuvimos, em, no me acuerdo si empezamos este tema o era como la segunda parte. Creo que sí lo empezamos. Se trataba sobre la creación. Vimos lo que significaba la creación de la nada. eh, Como cuatro formas de ver esto. También vimos que Dios crea, que sostiene constantemente la creación. Si no, esto llegaría a ser nada. También vimos cuestiones de algunos problemas del lenguaje sobre lo que es natural, sobrenatural, cuestiones científicas, em, entre ellas como esta cuestión de las peleas que hay sobre el creacionismo y los evolucionistas. También vimos acerca de los milagros. Vimos como algunos sistemas de interpretación del Génesis. Pero a pesar de la diversidad que hay, vimos algunas cosas que debe al menos cada uno obligatoriamente creer. Por ejemplo, que el lenguaje bíblico es en general popular, que es fenomenológico, que no es teórico, que es cultural y otros puntos aparte. También vimos lo que era la creación del mundo espiritual y con eso terminamos esa clase. Ahora, hoy, esperen que me acomode. Hoy toca, como ven en la pantalla, lo ven en la presentación. Recuerden, si ustedes no están viendo la presentación, entren a lo que estoy transmitiendo. Hoy toca lo que es la obra de la providencia. Entonces, ¿qué es providencia? La providencia es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Esto lo dijo Luis Berkhoff. Como algunos de ustedes saben, a mí me encanta poner cada cita que pongo, digamos, de dónde se sacó la cita. Sin embargo, en este libro no me dan de dónde la referencia, no me da como de dónde se sacó. Entonces, a veces mi toque se empieza a timbrar, pero no puedo ponérselo. Entonces, continuando y dejando esa parte, la doctrina bíblica toma su nombre de Génesis 22:8, que dice que Dios proveerá, y se expresa clásicamente en la historia de José, cuyo secuestro y deportación a Egipto fueron posteriormente considerados como la provisión divina destinada a resolver las necesidades de su familia asolada por el hambre. Eso lo pueden ver en Génesis 45. La definición anterior, que ustedes vieron, ahorita no ven en pantalla, menciona explícitamente la obra de la providencia como obra del Creador. Calvino habla correctamente de que las dos doctrinas están unidas inseparablemente. La providencia afirma que Dios, habiendo creado el mundo, lo mantiene, lo renueva y lo gobierna continuamente. ¿Cuál es entonces el alcance de la providencia? Las escrituras dan testimonio del alcance universal de la providencia de Dios, quien obra en todas las cosas, como en esos versículos. Los hechos naturales, como el viento y la lluvia, aunque a veces parezcan desastres, como en estos versículos, son parte de su ordenamiento. Incluso el mal está bajo su mano y lo usa para sus propósitos. Y aquí doy una aclaración. De nuevo, aunque este libro puede tener, digamos, su inclinación a lo que es la teología reformada, y normalmente la teología reformada o las personas que las profesan presuponen lo que es el determinismo. Eso, bueno, ya lo he hablado en la serie del problema del mal, que es lo que es el determinismo. Pero el autor de ese libro como que hizo bastante bien, digamos, no afirmar lo que es el determinismo de manera explícita, aunque algunas citas que vamos a ver pueden ser que los autores sí lo afirmen. Pero, como ya ustedes saben, no pienso, y especialmente en este tema sobre la providencia,
que se pueda resolver el problema del mal por medio del determinismo. Entonces, siempre voy a comentar algo entre esas cosas que digo. Pero, digamos, creo que todo lo que vamos a ver, podemos interpretarlo de las dos maneras, las citas o los autores que vamos a ver lo que hablan. Entonces, de nuevo, les hago como la aclaración, porque lo que vamos a ver puede ser interpretado desde las lentes deterministas, como también aquellos lentes que no lo son, que no digamos, pueden ser libertarianos, en mi caso. Y entonces yo siempre les voy a ofrecer, ya que ya hemos explicado por qué el determinismo no funciona bien, les voy a explicar cómo funciona en la parte libertariana. Entonces, en este caso, donde dice incluso el mal está bajo su mano, lo usa para sus propósitos, podemos verlo como no como que Dios causa el mal, sino que del mal que ya se hace por medio de las criaturas, Dios utiliza para bien. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iban a hacerlo por su omnisciencia, y por lo tanto Dios establece un mundo donde se usa este mal para bien. Esa sería como la respuesta fácil, digamos, y rápida. Pero vamos a hablar de eso. Sin embargo, también les recomiendo la serie El Problema del Mal, que hablo extensamente de esto. Para minorar los problemas morales que surjan por esta doctrina, algunos teólogos han afirmado que Dios opera en el sentido general de ocupar un segundo plano, entre comillas, proporcionando la energía esencial para la vida, la que luego funciona según sus propios principios relativamente independientes. Contra esta idea, Calvino presenta todo el concepto bíblico de la providencia, que dice así: Dios es llamado todopoderoso no porque pueda actuar, aunque a veces está en reposo, o porque mediante un impulso general continúe el orden que dispuso en la naturaleza, sino porque gobernando con su providencia el cielo y la tierra, Él regula todo de tal manera que nada acontece sino como Él ha determinado en su consejo. De nuevo, aquí yo creo que Calvino, cuando usa la palabra determinado, no creo que la utilice en la forma que yo la utilizo de manera filosófica. Creo que lo está utilizando de una manera más coloquial, más como hablamos normalmente. Entonces, cuando entendemos, digamos, que Dios regula todo esto, lo podemos lo podemos entender como un control, de lo cual no implica, digamos, una causa directa de ello. Aunque como vamos a ver más adelante, hay relatos bíblicos que sí se habla de eso, que sí se maneja directamente, pero creo que podemos entender, para evitar problemas, en este caso del mal y la causa y por qué, digamos, la pregunta de por qué si Dios causa el mal, entonces debemos entender esto más como un control de las cosas que pasan, no como un determinismo causal. Así que el Dios que actúa en su providencia, manteniendo, operando y dirigiendo, es el Trino Dios. Esto es fundamental para distinguir el concepto cristiano de la causalidad, aquí hasta el propio autor lo aclara, o el destino ciego e impersonal enseñado por el estoicismo de antaño y en la práctica por el islamismo. Así que el determinado fin en vista del cual Dios obra en el mundo es su propósito redentor y santificador centrado en Jesucristo. Por tanto, la afirmación de que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman debe entenderse en términos de este bien, la separación y transformación del pueblo de Dios a su imagen. Entonces, ¿cuáles son estas distinciones necesarias? A veces se hace una distinción entre causalidad primaria y secundaria de Dios. La primera se refiere a hechos en que Dios obra directamente sin actuación humana, como en la resurrección de Jesús. Y la segunda se refiere a los hechos en que actúa a través de factores creados, como en la determinación de la grandeza y decadencia de las naciones, o en el ordenamiento de los factores en la vida diaria de su pueblo. De nuevo, yo creo que aquí cuando se habla de determinación, no creo que se está usando de manera filosófica.
También, digamos, ahorita en la teología analítica contemporánea, por ejemplo, los autores Thomas Flynn y Alfred Fredoso utilizan los términos en lugar de causalidad primaria y secundaria, utilizan actualización fuerte o actualización débil. Como pueden ver en pantalla, las definiciones que ellos dan son bastante complejas, pero eso es a causa de lo que es el transforme de la teología analítica para definir correctamente términos. Pero lo que significa es prácticamente lo que acabamos de ver. La actualización fuerte es cuando Dios interviene directamente en la creación, por ejemplo, abriendo el mar rojo, no sé, sanando directamente a alguien de la lepra. Y la actualización débil es, por ejemplo, una forma en que Dios usa criaturas para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, que a alguien se le ocurra hacer una publicidad ahí en Facebook cristiana, y una persona debido a ella empezó a ir a la iglesia por primera vez. Entonces Dios utilizó a alguien para tener esa publicidad para que alguien pudiera conocer a Cristo, cosas así. Así que se suele hacer una distinción similar ahora entre la voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva. La primera se refiere a los hechos que dirige soberanamente en sus propósitos de gracia y de juicio, y la segunda a los que permite también soberanamente. Entonces hay cosas que Dios quiere directamente y hay otras cosas que Dios permite que se sucedan, y en este caso podemos verlo mucho en cuestiones sobre el mal. Así que, aunque no es siempre fácil de aplicar en la práctica, esta distinción es necesaria para rechazar cualquier sugerencia de que Dios es la causa del mal. Sin embargo, si un hecho tan terrible como la cruz se atribuye a la voluntad directiva de Dios, como dice Hechos 2:23, mucho de lo que parece oponerse a sus propósitos puede ser visto desde la perspectiva de la eternidad como directamente ordenado por Él. Entonces, obviamente podemos pensar que, digamos, la resurrección fue algo tanto una voluntad directiva como algo también muchas personas pueden verlo como algo que pasó, que actualizó fuertemente, pero yo lo veo más como alguna actualización débil que Dios utilizó la maldad de las personas para cumplir, digamos, o llevar a cabo la crucifixión de Jesús. Así que vamos a entrar al tema rápidamente de la providencia divina y el mal. ¿Cómo reconciliamos este gobierno providencial de Dios con el hecho del mal y el pecado del mundo? Y recuerden, tenemos una serie totalmente dedicada a lo que es esta pregunta. Para los que están en YouTube, porque esto lo grabo, la va a salir como una pestañita ahí para entrar a esta playlist. Así que el intento de responder a este problema se conoce técnicamente como teodicea. Hay obras filosóficas y teológicas que intentan acomodar sobre bases racionales el hecho del mal a la convicción cristiana acerca de un Dios bueno y omnipotente. La Biblia reconoce un misterio fundamental en lo que se refiere. Yo creo que, ¿sabe? ¿Será que me salté sin querer esto? La Biblia reconoce un misterio fundamental en lo que se refiere al mal y al pecado. Su planteamiento del problema del mal es esencialmente práctico, menos preocupado por explicar su presencia que por dar testimonio de su derrota por medio de Cristo y por traer consuelo y seguridad divinos al creyente que sufre. La religión bíblica no es un idealismo irreal que presenta la vida de fe como libre de perplejidades, angustias o sufrimientos agudos. Ubica el mal y el sufrimiento estrictamente en el contexto de su revelación concerniente a la naturaleza y el destino de la humanidad y a la persona y obra de Cristo, y vamos a verlas cada uno. En lo que se refiere a la naturaleza humana, la Biblia habla claramente de la caída de la humanidad en pecado. El mundo tal como lo experimentamos ahora, incluso el mal y el sufrimiento, no es como Dios lo planeó o hizo al comienzo. O por lo menos, digamos, obviamente Dios sabía que iba a suceder y Dios consideró un mundo en el cual se abriera la puerta para estas cosas. Pero no es como si Dios, como vimos, tuviera la voluntad directiva de que la gente se volviera mala, cosas así.
Y aunque la Biblia no revela el origen del mal, y no, para los que creen que el diablo fue el primer origen del mal, no. Primero, no es bíblico. Y segundo, es posible que hayan seres de igual potestad que el diablo que se hayan revelado primero o al mismo tiempo. Así que aunque la Biblia no revela el origen del mal, destaca claramente que el ser humano fue hecho con capacidad para resistirlo y para afirmar a Dios como único Señor suyo. La desobediencia consciente de Adán abrió el camino para el mal y el sufrimiento en la vida humana. Como acto de rebelión contra el Creador, el pecado no puede menos que tener las más serias y vastas consecuencias en un universo moral que refleja el carácter santo de su Creador. Esto no implica ninguna correlación directa necesaria entre el sufrimiento personal específico y el pecado personal. En el sentido más profundo, están ligados, porque todo nuestro pecado viene del primer acto desatinado de Adán, que sometió a todo el universo ulterior y retrospectivamente a las fuerzas de decadencia y perversidad cósmica, y en consecuencia a la posibilidad de sufrimiento de la tragedia. Esto a lo que se refiere es que, bueno, muchos cristianos creen que debido al pecado de Adán, tenemos varias maneras de que por ello estemos sufriendo consecuencias. De hecho, en la serie del problema del mal, creo que di 3 o 4 formas en que nos relacionamos con Adán en ese primer pecado. Sin embargo, hay otros autores como el Dr. Craig que cree que no hay forma de que Adán y nosotros estemos ligados por medio de este primer pecado. Pero ya eso es cuestión de doctrina y tradición y perspectivas, de la cual a veces no sufre tanta cuestiones, digamos, de la red de creencias que un cristiano debe tener. Si quitamos esa creencia, digamos, del pecado original, no repercute nada en las doctrinas cristianas principales o esenciales del cristiano. Pero como Craig afirma, podemos creer que podemos entender el pecado original como aquel primer pecado que hicieron los primeros hombres en contra de Dios, de la cual sufrimos todavía de la maldad de ellos y que todavía reflejamos esa maldad. Así que ya, terminando ese tema, el segundo sería... Ay, me salí de la presentación, disculpe. El segundo sería, en cuanto al destino de la humanidad, las escrituras colocan el sufrimiento y el mal en el contexto del futuro triunfo del propósito de Dios para la humanidad. El pecado, el mal y el sufrimiento nunca fueron parte de su plan original para nosotros, ni serán una característica permanente de nuestra experiencia. Son invasores temporales que no pueden impedir la realización final de su propósito cuando Dios mismo, como dice Apocalipsis 21:3, cuando Dios mismo estará con ellos, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, perdón. Entonces, voy a tener que a cada rato referenciarme a la serie que estoy haciendo, El problema del mal. Ya estamos viendo, digamos, lo que es el destino de la humanidad. Y de hecho, las próximas clases será como en qué se relaciona la eternidad con nuestro sufrimiento ahora. Entonces, es una de las cosas que vamos a ver y son las cosas que prácticamente se tocan al final. El tercer punto sería que en la persona de Cristo, Dios tomó nuestra carne en su vulnerabilidad y debilidad. Otra dimensión importante de la respuesta bíblica. Esta identificación con nosotros encuentra su expresión suprema en la cruz, donde Dios hizo suyo nuestro sufrimiento y experimentó las profundidades del dolor y la incertidumbre humana, convirtiendo la agonía del Calvario en el medio de proveer perdón, gozo para todos los que creen. Y aquí comento que una de las cosas diferentes de cualquier religión es que creo que el Dios del cristianismo, o sea, Jesús, parte de él, a diferencia de otros, es que él pudo sufrir lo que nosotros sufrimos.
Cuando pensamos en el problema del mal y el sufrimiento que podemos tener, podemos experimentar más bien, podemos siempre pensar que este Dios que nos salvó experimentó él primero antes que nosotros algo quizás tal vez peor, ¿verdad? Entonces con eso podemos simpatizar con Jesús de que él, si yo lo estoy experimentando, él lo experimentó también y de alguna manera me puedo relacionar con él en eso. Bueno, el cuarto, a la luz de la resurrección, vemos el triunfo de Dios sobre todas las fuerzas del mal y la oscuridad. Además, por medio de la nueva vida en Cristo traída por Espíritu Santo, entramos al reino de Dios y experimentamos en cierta medida los poderes de la era venidera, cuando todas las fuerzas de destrucción desaparecerán. El hecho del cuerpo resucitado de Jesús es importante aquí, porque nos asegura que tenemos un Dios que siempre se identifica con nosotros en nuestro sufrimiento y vulnerabilidad humana. En momentos de dolor agobiante y tragedia que nos deja insensibles, Él sufre con nosotros. Sus lágrimas se mezclan con las nuestras. Cuando no encontramos sentido o explicación a nuestro dolor, no obstante, podemos encontrarlo a Él, nuestro Dios humano, que se compadece en medio de todo. Eso es justamente lo que está intentando decir. Y a la luz del regreso de Cristo, reconocemos que el orden presente del pecado y sufrimiento no es la realidad final. El mundo, como lo experimentamos actualmente, no puede proporcionar ningún punto de observación desde el cual se pueda juzgar su naturaleza. La fe cristiana vive con la esperanza de segura del retorno de Cristo, cuando las injusticias y sufrimientos de la vida actual serán quitados y todas las cosas aparecerán bajo la luz de la revelación de Dios y el triunfo total de sus propósitos. Un señor que cuesta mucho decir su apellido, creo que es Beckerwer, en un comentario sobre la Teodicea, sugiere que la perspectiva primordial del cristiano es doxológica, o sea, que la adoración de Dios por su triunfo es la oración de Dios por su triunfo sobre todos sus enemigos. Y terminamos con el tema de la providencia. Todavía no terminamos este tema, pero no la clase. Ojalá fuera así la serie que yo estoy haciendo, el problema del mal, así de rápido, pero no. Son como un año y medio todavía en esto. Bueno. Estas son las preguntas por si ustedes quieren hacer, digamos, devocionales o algo así propios que se pueden hacer ustedes o en su grupo de la iglesia, cosas así. Y algunos libros que pueden leer sobre estos temas. La mayoría está en inglés porque esto es un libro que se tradujo, pero creo que el de la institución de la religión cristiana y el problema del dolor son aquellos que están en español. Ahora bien, ya para terminar la clase, y esta es la parte larguilla, vamos a ver la aplicación práctica de todas estas clases que hemos visto sobre la doctrina de Dios. Y vamos a ver primero sobre el ser y la naturaleza de Dios. Como dice Tozer, lo que se nos viene a la mente cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante de nosotros. Así expresa este señor el tremendo significado de la doctrina de Dios. En un sentido, su aplicación es inmediata y permanente. Las convicciones que tenemos acerca de Dios afectarán todo en nuestra vida. Si lo hemos visto realmente en la plenitud de su ser divino, Padre, Hijo y Espíritu, perfecto en gloria, señorío, santidad y amor. Porque, por lo tanto, Dios, y vamos a ver siempre, Dios ha de ser adorado. Creer en la existencia de semejante Dios implica ser llamados a derramar nuestro ser ante Él en adoración, alabanza y acción de gracias, gozándonos en Él. Y quiero hacer un comentario antes de seguir. Y es que porque a veces cuando estamos estudiando teología sistemática ante todo, eso quiere decir que es un orden de todas las doctrinas del cristianismo, de todo lo que un cristiano debe de saber. Sin embargo, muchas de las cosas que se pierden al estudiar teología sistemática es que no podemos, se nos olvida de cómo llevar esta teoría a la práctica.
Y una de las cuestiones que es muy importante de este libro, y de hecho incluso Craig menciona, es que cada vez que se estudia teología sistemática o cada vez que se estudia una doctrina, debemos entenderla de manera que podamos practicarla. Entonces, por eso estamos viendo esta parte práctica y vamos a ver cómo cada una de estas cuestiones que vimos de este tema de la doctrina de Dios nos debemos entenderla en la práctica, ¿verdad? Valga la redundancia de decirlo cada rato. Pero bueno, ya continuando, me quedé diciendo que creer en la existencia de semejante Dios implica ser llamados a derramar nuestro ser ante Él en adoración, alabanza y acción de gracia, gozándonos en Él, bendiciéndolo, alegrándonos en su verdad, bondad, belleza, pureza y fidelidad, gloriándonos en su gracia, compasión, bondad y amor constantes, regocijándonos en su libertad soberana y su ilimitado poder, magnificándolo por su majestad y gloria, reconociendo en Él la realidad primordial, la verdad de toda verdad, el gozo de los gozos, el amor de los amores, Padre, Hijo y Espíritu, por siempre adorable Trinidad. Creer en semejante Dios significa reconocerlo y adorarlo como el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu, eterna e indivisiblemente unidos, perfectamente relacionados, cada uno existiendo y operando en perfecta unidad con las personas, siempre uno, o sea, siempre una esencia, siempre tres personas. Significa reconocerlo y adorarlo en las indescriptibles riquezas y eterna belleza de su divinidad, al lado de la cual todos los demás sistemas de verdad son pálidas y efímeras sombras, ídolos patéticos, totalmente incapaces de comparecerse al Señor y al Señor Todopoderoso Salvador, aquel que es único Dios. En nuestra oración necesitamos meditar en cada una de las perfecciones divinas y adorarlo por cada una de ellas. Lo adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la perfección de su gloria. Él es totalmente exaltado sobre todas las cosas, único Dios en su majestad sin par. Gloria a su nombre. Lo adoramos, Padre, Hijo y Espíritu, por la perfección de su señorío. Él es excelso, que se distingue de todo otro Dios y Señor, y afirma su gobierno sobre ellos. Gloria a su nombre. Lo adoramos, Padre, Hijo y Espíritu, por la perfección de su santidad. Él es el Dios de augusta majestad, exaltado sobre todas las cosas, que se aparta de todo aquello que se lo opone. Gloria a su nombre. Lo adoramos, Padre, Hijo y Espíritu, por la perfección de su amor. Aquel que ha amado desde antes de la fundación del mundo, se digna inclinarse por su gracia para abrazar y redimir a la criatura pecaminosa que lo rechaza o se lo opone. Gloria a su nombre. La Escritura establece esta oración tanto en la comunidad del pueblo de Dios reunido como en la esfera privada de la comunión personal con Dios, y habla del misericordioso ministerio del Espíritu Santo de Dios en cuanto a inspirar y dar libre curso a la adoración de su pueblo. Otra cosa es que Dios ha de ser servido. La única respuesta adecuada para tal Dios es servirlo. La oración es parte de ese servicio y que se extiende a cada esfera de la vida. Negativamente, el servicio a Dios implica renunciar a todo derecho sobre nosotros mismos y entregarle enteramente nuestra voluntad. Y con negativo me refiero a que la parte que digamos, no se habla de cosas malas, ¿verdad? Negativo se refiere a lo opuesto a cosas que no se hacen directamente, sino que es que no sé cómo explicar lo que significa negativamente. Pero, o sea, en sí es cosas que debemos entenderlo en su forma contraria y no en su forma normal, digamos. Y así como la parte contraria, o sea, positivamente, significa reconocer que existimos por la voluntad de Dios para Dios y por consiguiente debemos disponernos deliberadamente a vivir para su gloria y honor en cada esfera de nuestra vida. Calvino lo dijo de esta manera: lo grande es esto: estamos consagrados y dedicados a Dios para que
en adelante pensemos, meditemos y hagamos únicamente aquello que sea para su gloria. De nuevo, Dios ha de ser proclamado. Parte de nuestra respuesta a Dios al revelarnos su ser, naturaleza, es darlo a conocer en un mundo en el que es ampliamente desestimado y rechazado. El mundo no es neutral, sino que está lleno de ídolos, es decir, falsos objetos de adoración. Estos pueden ser líderes humanos, ideologías políticas, clases o grupos sociales, sistemas de pensamiento humanos, incluso agentes demoníacos. Estamos llamados a desafiar a estos usurpadores, a hacer frente a estos falsos dioses en el nombre del Dios vivo y verdadero. Esto implica extender el conocimiento de Dios a través del mundo, tanto en sentido geográfico como cultural, mediante nuestras oraciones, la inversión de nuestros recursos y nuestro testimonio personal. Esta proclamación de Dios no es solamente directa y verbal, también es indirecta y de obras. Implica vivir de tal manera que el Dios que proclamamos con nuestras palabras se manifieste en cada esfera de nuestra vida. Aquí necesitamos mencionar otra vez la provisión de Dios por medio del Hijo y el Espíritu, para llevar lo que es una imposibilidad humana al campo de lo posible, y pueden ver esos versículos después. Así que estas tres aplicaciones del ser y la naturaleza de Dios son indisolubles. Adorar a Dios es servirlo y proclamarlo. Servir a Dios es proclamarlo y adorarlo. Y proclamar a Dios es adorarlo y servirlo. Con respecto al tema de la creación y cómo este también tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, el primero sería que no debemos rechazar el mundo. El mundo es de Dios, procede de Él. Desde luego que está profundamente dominado por el pecado, pero el pecado no lo ha arrancado de las manos de Dios ni lo ha vuelto totalmente ajeno a Él. Por consiguiente, debemos rechazar la idea de que la existencia en espacio y tiempo no tiene valor, que desde una perspectiva cristiana no tienen sentido los esfuerzos humanos, los intereses culturales, la creatividad artística, el trabajo político, social, los logros deportivos, etc. O que hay algo inherentemente indigno en la sexualidad humana. Tal negación del mundo refleja la falta de reconocimiento de Dios como creador, o alternativamente una separación errónea entre el Dios de la creación y el Dios de la redención. Y como dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, a Dios le gusta la materia, porque Él la inventó. 2. No debemos idolatrar al mundo. El mundo procede de Dios, pero no Dios mismo. Está implicado en los efectos de la caída y en consecuencia no debemos sobrevalorarlo. Nuestra lealtad primordial debe ser reservada para Dios mismo, en quien buscamos más allá de las realidades de seres creados, aunque a veces lo podamos encontrar en el ámbito de las criaturas. Por esta razón, el mundo jamás puede satisfacernos definitivamente. Fuimos creados por Dios para Dios, y por eso en las palabras frecuentes citadas de Agustín, y cito, nuestro corazón no descansa hasta encontrar la paz en ti. Entonces, si nuestra experiencia de la vida en el mundo no es definitivamente satisfactoria, si el éxito no se elude, si por alguna circunstancia trágica perdemos la capacidad de apreciarlo o el arco de nuestra vida en él se ve amenazado, no debemos venirnos totalmente abajo. No puedo hablar español hoy. Dios mismo es nuestra meta y satisfacción. Conocerlo aquí, en el futuro, es la realización máxima de nuestra existencia. Y 3. Tenemos que usar el mundo. Dios creó el mundo para su propio fin como el escenario de su gloria. En este mundo de espacio y tiempo se ha encarnado y ha manifestado su gloria, y hacemos bien en usar el mundo en ese mismo sentido, adorando, sirviendo y proclamando a Dios a lo largo de nuestras vidas terrenales. Esta perspectiva cristiana es la base para una correcta apreciación del mundo, para una mayordomía respetuosa de sus recursos, un reconocimiento claro de sus limitaciones y una vida gozosa, agradecida y libre dentro de ella para la gloria de Dios, el Creador. La providencia.
De nuevo, hay más cosas prácticas sobre ella. Primero, la providencia de Dios implica que Él tiene su mano sobre nuestros asuntos. No estamos a merced de fuerzas impersonales arbitrarias, sino que en todo en la vida confrontamos a Dios mismos, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por consiguiente, conviene identificar explícitamente los muchos beneficios y las bendiciones particulares que Dios nos extiende para darle gracias por ello. La meta suprema de la actividad providencial de Dios, como la de su actividad creadora y redentora, es su gloria y nuestro bien. Más específicamente, Él busca nuestra santificación, tanto individual como colectiva, en la familia, la sociedad, la iglesia y también la extensión del Evangelio y de su reino. Estas metas explican su manera de tratarnos. En ellas, Dios usa comúnmente causas secundarias como nuestro molde natural de personalidad, las actividades e intereses de los miembros de nuestra familia, los vecinos o compañeros de trabajo, el marco físico, social y económico de nuestra vida, así como también otras intervenciones más directas. Como Dios obra en su providencia por medio de todos estos factores, no debemos confinar nuestro reconocimiento de su actividad en nuestra vida a los momentos más críticos de decisión. Tampoco debemos referirnos continuamente a esos factores secundarios de todos los días a la intervención directa de Dios. O sea, no es que Dios esté actuando directamente en todos los factores de nuestra vida. Más bien, aceptamos la vida como venida de Él y con tranquila confianza nos disponemos a vivirla para su gloria, creyendo que en todas las cosas estamos en sus manos y que aquel que nos ha creado y redimido está cumpliendo su propósito en nosotros por medio de este ordenamiento diario de nuestra vida. 2. La providencia de Dios debe tener un efecto humillador al enseñarnos que nuestras vidas son totalmente dependientes. Por consiguiente, debemos disminuir el orgullo por nuestros poderes y logros a medida que vamos descubriendo nuestra total dependencia de su gobierno y sostén providencial. De nuevo, una de las cosas que yo también aprendí de la clase pasada es que Dios constantemente nos sostiene en sus manos. Y esta es la creación constante de Dios que vimos en la clase pasada. 3. La providencia de Dios es un profundo consuelo frente a aquellas dificultades y dolores que no se pueden atribuir en ninguna medida a nuestra estupidez o perversidad, ya que no hay ninguna circunstancia de prueba o tragedia que Dios no lo haya permitido soberanamente. Aquel que está interesado en el ciclo de la vida de un gorrión me agarró un eructazo ahí. Perdón. Aquel que está interesado en el ciclo de la vida de un gorrión se halla profundamente involucrado en la vida y las circunstancias de aquellos a quienes ha hecho objetos especiales de su amor. Por lo tanto, podemos vivir con confianza incluso frente a tales dificultades, seguros de que la providencia paternal de Dios ha permitido esas cosas para nuestro bien y su gloria, de modo que Él nos sostendrá y cuidará frente a ellas. Aunque estas afirmaciones inevitablemente parecen trilladas para algunos que se encuentran experimentando agudos sufrimientos, están apoyadas por el testimonio de las Escrituras y confirmadas por la experiencia del pueblo de Dios a través de los siglos. O sea, una de las cosas que yo enseñaba en las clases de problemas normales es que cuando sufrimos, no lo sufrimos solos. Hay muchas personas que están sufriendo igual que nosotros, sin embargo, sabemos que Dios, de alguna manera, podemos tener la esperanza en que que este sufrimiento temporal no va a ser comparado con aquellas bendiciones, regalos y cosas que Dios nos ha dado, o que Dios más bien nos va a dar en la eternidad venidera de Dios. Vamos a estar con Él reinando para siempre. 4. La creencia en la providencia de Dios debe ayudarnos a ver nuestras épocas de júbilo y de éxito en perspectiva, como dones de Dios antes que como simples productos de nuestros propios poderes o capacidades. Esto también nos preparará para la posibilidad de que más tarde
nos sean quitados si así lo considera conveniente Dios en su amante sabiduría. 5. La providencia de Dios nos da seguridad en este mundo inseguro y a menudo violento. El Señor está entronizado sobre todas las fuerzas militares, económicas, políticas y sociales de nuestra generación y sus propósitos predeterminados y eternos se hallan maduramente a través de todo eso. Nada se encuentra fuera de control ni lo estará. Por consiguiente, podemos vivir día tras día sabiendo que las manos que sostienen nuestras vidas son las mismas que soportan todas las cosas. Y con esto me puedo relacionar mañana, porque mañana es la votación de Costa Rica, de presidente, y literalmente no veo ningún buen candidato, más que uno, más o menos. Pero de nuevo, confío en la providencia de Dios y que Él tiene control de esto, y sea que sea lo que vaya a pasar o quien sea el candidato presidencial, que todo el mundo vote, Dios tiene control, ¿verdad? 6. La providencia de Dios significa que el triunfo definitivo de sus propósitos es cosa segura. Todas las fuerzas de oposición a Él, el pecado y el mal, la corrupción y la injusticia, la avaricia y la explotación y todo lo demás están refrenadas por Dios, mantenidas a raya por su gobierno providencial y en fin de cuentas su importancia es apenas temporal. No importa lo impresionante que puedan parecer al presente. Él ha señalado un día en que la gloria de su gobierno se manifestará a través de todo el universo, y todo lo que se le opone está destinado al juicio y a la exclusión perpetua de su presencia. Y por último, el reconocimiento de la providencia de Dios no nos libera de la necesidad de aceptar la responsabilidad personal de nuestras vidas. Las Escrituras enseñan claramente que aunque Dios es el Señor de todas las cosas, nosotros somos responsables ante Él de todo lo que somos y hacemos. Por consiguiente, debemos tener el debido cuidado en todas las decisiones que tomamos y buscar conscientemente actuar y encaminar nuestra vida lo más cerca que podamos a lo que logramos discernir como la voluntad de Dios para nosotros. Así que la respuesta cristiana a la providencia de Dios, por tanto, no debe expresarse en un retiro en contemplación pasiva de las responsabilidades humanas o del compromiso con los problemas que enfrenta nuestro mundo y nuestra sociedad inmediata. Más bien, el cristiano que acepta estas responsabilidades tiene la inmensa seguridad de que los valores justos, puros y piadosos que persigue en el mundo diario son reflejo de la esencia de Dios que gobierna y ordena todas las cosas. Y además, a pesar de la inmensidad de muchos de los problemas que nos confrontan, estos valores están destinados a prosperar sin oposición en la nueva era del gobierno de Dios que ha de venir. Con esto, terminamos ya la clase de lo que es la providencia divina. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto o tiene alguna cuestión, un comentario que quiera hacer sobre ello. Y puede hacerlo ya en el chat de la reunión, por escrito o por el micro. Ojalá, como antes dije, el problema del mal fuera así de rápido de una sola clase, como en 10 minutos, pero no es así. El problema del mal para mí es una de las cuestiones del cristianismo más importantes y difíciles de responder, porque ante todo, usted cuando habla sobre esto de alguien que sufre el mal, primeramente no está hablando de esto sobre un muñeco así de modelos que hay en las tiendas de ropa, ¿verdad? Que son maniquíes. No, estás hablando con alguien que puede estar sufriendo o que tenga mucha carga emocional sobre estas cosas. Entonces, aunque podamos contestar correctamente el problema del mal, puede ser que no lo estamos contestando correctamente a la persona. Y más bien, aunque la respuesta sea correcta, para ella puede ser la equivocada. Porque puede ser muy seria, muy sin amor. O sea, sin amor nunca vas a tener el interés de una persona. Enrique va a estar baneado por eso. Pero sí, cuando hablen del problema del mal, de la providencia de Dios, sobre estas cosas que pasan de
de estos desastres, estas muertes por enfermedades, piensa en eso. Piensa que están hablando con una persona que siente, una persona que sufre, una persona que no solo necesita una respuesta correcta, sino que necesita la empatía de alguien. ¿Algún filósofo cristiano para empezar? El Q izquierdo, no mentira. Pues para empezar, creo que C.S. Lewis, creo que es el mejor filósofo para personas empezando lo que es la teología y filosofía. Porque su manera de hablar las cosas lo hace en un lenguaje que es súper entendible. Si usted quiere ir más niveles, te recomiendo totalmente el libro Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana. No sé si alguien puede buscarle el Amazon link de ese libro. Principalmente porque uno no busca el filósofo cristiano, sino de las enseñanzas que éste da. Entonces, creo que este libro es como la manera, la mejor manera de formarse filosóficamente en el cristianismo. Traducción a la filosofía. ¿A cuál autor te refieres con eso? Porque hay un montón. Ah, no. Ya leí ese de Alfonso Rupero y simplemente es un repaso histórico. Y yo soy igual, tengo la misma opinión que Cuba Izquierdo y es que cuando uno estudia filosofía, creo que es bastante, no es tan importante la historia de la filosofía más que lo que es la instrucción propia de filosofía. Entonces, hay cosas que uno puede aprender de historia, pero para la práctica es mejor los fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana. Obviamente, esa es la página en Estados Unidos, ahí la tienes que cambiar. Es un libro así grandototote, por eso es tan caro, pero es así como. De hecho, aquí lo tengo versión en inglés. O sea, ese va el tamaño de mi cara, va lo grueso que es. O sea, esta cosa es como para que usted estudie todo 3 años y no, va a llevar tiempo. El que lo envía pirata se lleva van. ¿Alguien hizo alguna pregunta que me haya pasado? Aparte, porque hay furros. Fundamentos. Fe razonable. Es que la diferencia de fundamentos y fe razonable es que fe razonable asume que el lector ya tiene cierto, ¿cómo se llama? Em, Como historial filosófico, que usted ya tuvo cierta educación filosófica en ello. Pero este librote te empieza a enseñar cada cosa y hasta tiene una cosa que es súper genial. Es que cuando empieza. Ay, se me hizo súper raro una hoja aquí. Estoy seguro se me voló. Cada vez que él es una introducción a todas las cosas filosóficas hasta llegar a lo más, digamos, avanzado, pero te lleva paso a paso en ello. Y cada vez que hay un concepto nuevo, de hecho lo pone como en negrita. Y al final del libro están como todas las definiciones y un resumen de todas las cosas. Puedo verlos. Ojo, el Benny Hinn. Es Benny Hinn, sí. A ver si puedo encontrar. ¡Ah! ¡Hay un bicho! Hay un bicho ahí que pensé que casi me come. Sí, entonces
Primero, en este libro, cada capítulo, hay un resumen del capítulo y hay una lista de los conceptos y términos básicos que uno va aprendiendo. Entonces uno los puede ver en cada capítulo. Pero sí, estamos viendo ya este libro. Como antes les estaba diciendo a las personas que estaban antes de la clase, que llevamos 135 páginas de 433 creo. Y hace 9 meses comenzamos. Esperamos que ya terminando la serie Problema del Mal, vamos a terminar este libro rápidamente. Tal vez en un año, año y medio por ahí. Pero sí, tenemos clases bastantes. Y, y tengo muchos libros para seguir más series. Así que esto va para largo.